Bueno, esto es lo que ocurría ayer. Dilma Rousseff finalmente destituida por una cantidad de legisladores. La verdad que era el número que se esperaba, fue contundente la decisión del Congreso en el día de ayer, en un proceso que, como te contábamos, tuvo bastante polémica, pero lo cierto es que la destitución ocurrió tal como se esperaba y Temer es el nuevo presidente de Brasil, que ya está camino a China. Enseguida vamos a estar analizando este tema, cuál es la Brasil que se viene, las relaciones para con la Argentina, cómo puede incidir esto en nuestro país. Te dábamos los números recién de la actividad económica de Brasil, de la desocupación, en una Brasil que se encuentra no solamente atravesando un periodo constitucional complicado, sino además una crisis respecto a sus números. Eduardo Martínez es analista internacional. Gracias, Eduardo, por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ¿cómo estás viendo esta situación? ¿Cuál es la Brasil que se puede esperar de acá a los próximos meses? Mientras Temer, que cuenta solamente con un 10% de apoyo de la población, cumpla con el mandato de Dilma. Sí, es una situación política quizá la más compleja de los últimos 50 años de Brasil, ¿no? Indudablemente. Primero hay una crisis política y cuando se hizo esta votación que destituye a Dilma, a veces creo que algunos políticos no tomaron las consecuencias inmediatas que tiene la línea sucesoria en Brasil. Michel Temer ahora, como es el vicepresidente, para que la gente entienda, va a completar el mandato de Dilma Rousseff, porque era parte del Ejecutivo, sí, hasta finales del 18, donde se toman las elecciones nuevas, y en enero del 19 asume el nuevo presidente. Así que le quedan poco más de 2 años sí, a Michel Temer. Eso es lo primero. Pero ¿qué pasa? Michel Temer tiene 2 causas. Una que es la misma de Dilma, porque era parte del Ejecutivo, que era un poco maquillar las cuentas, para que la gente entienda, cuando se le acusaba, por ejemplo, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de mover y manipular los números del INDEC o pedir préstamos, sacar dinero del Banco Central para tapar agujeros, eso es lo que se le acusó a Dilma Rousseff y se la destituyó. Sí. Es lo mismo que se le habrían hecho destituir a Cristina Fernández de Kirchner por eso, o a Mauricio Macri por ni siquiera presentar los datos del INDEC, ¿no? Sí. Es decir, es un tema técnico. Ahora, Michel Temer tiene esa misma causa por ser parte del Ejecutivo y otra de desvío de fondos de Petrobras. Claro. Que son causas que están dormidas, pero si se activan en estos 2 años, puede caer, y en ese caso caería en manos de Caleiros. Caleiros es el presidente de la presidente del Senado, que es el que más complicado está en el escándalo Petrobras, que esa causa sí está avanzando, y si Caleiros cae, Brasil puede tener como presidente al final de este mandato al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, estamos hablando también de un hombre del Partido Popular. Tal cual, es decir, estamos hablando de una línea sucesoria toda en riesgo, completa. Claro. Es decir, de los 4 primeros, con posibilidad de que ya cayó uno, caigan los otros 3. Sí. ¿Esto se podría dar en un periodo de tiempo más rápido que sucedió lo de Dilma? Porque, digamos, una vez hecho lo de Dilma, si se corrió a quien era presidenta de Brasil de esta forma, lo mismo podría ocurrir y más rápido inclusive con el vicepresidente y con los que siguen en la línea sucesoria. Claro, pero en realidad yo creo que está más en riesgo Caleiros. Creo que podría caer primero el tercero y no Temer. Y lo de Temer lo demoren justamente porque está ejerciendo la presidencia. Eso es muy probable que pase, porque de hecho las causas de Temer están un poco dormidas, pero la de Caleiros no. Claro. Eso es uno de los temas. El otro es un tema económico. Hay también mucho de castigo popular a 2 actitudes de Dilma. La primera fue una actitud política donde tras grandes casos de corrupción en la presidencia de Lula, sí, ella hace como una especie de manipulit y echa a 6 ministros. Es decir, el 30% del gabinete lo echó por corrupción. Es decir, sí, y mucho del PT se le dieron vuelta justamente a Dilma por eso. Y el otro es un tema económico. Es decir, el PBI cayó de Brasil en 2015 un 3,8. Sí. En lo que va del 2016 ya está cayendo el 3,1.
El escándalo Petrobras, que viene desde la época de Lula y se profundizó en la época de Dilma Rousseff, ya se comió 2.000 millones de dólares. Hay 11 millones nuevos desocupados. Es decir, es una crisis económica importante y también la gente descontenta de esa crisis económica terminó de quitarle el apoyo a Dilma Rousseff, ¿no? Ahora, Eduardo, ¿cómo puede incidir esto en la relación de Brasil como el país, uno, si no el más importante de entre los países de Latinoamérica? Ha sido disímil esto, porque el Mercosur, por una cuestión política, en su gran mayoría, salvo la Argentina y Brasil, digamos, Bolivia, Venezuela, digamos, algunos países asociados o pertenecientes asociados al Mercosur en forma, digamos, externa, han criticado el tema. Argentina ayer dijo que respeta, utilizó una palabra más neutra, respeta lo que pasó en Brasil y apuesta a seguir teniendo una muy buena relación. Y la verdad es que en ese aspecto, digamos, está el Mercosur como dividido de alguna manera. El de UNASUR en el sector más amplio es más crítico frente a lo que ocurrió en Brasil. Lo cierto es que la parte económica de Brasil nos afecta a todos, es un monstruo, ¿no? Y ya nos viene afectando a nosotros. Y la recuperación económica hay que ver qué tanto puede hacer Michel Temer con eso, porque es una situación extremadamente compleja, ¿no? Digamos, en lo que le incide a la Argentina, para ser concretos, la situación puede ser todavía más compleja por esta suerte de debilidad que tiene Brasil en este momento. Absolutamente, porque más allá de que ya se haya definido lo de Dilma. Claro, a ver, Brasil siempre nos influyó mucho y en este momento de crisis que tiene Brasil y crisis interna a nosotros, donde todavía no resolvimos el tema tarifa, donde hay una gran inflación, donde aumentó la desocupación, no parece ser el resto del año un año muy bueno para nosotros. Es decir, para nosotros esto fue casi un golpe de gracia. Vamos a tener que trabajar y tratar de autoabastecernos nosotros económicamente, porque si bien en esta reunión que está teniendo el presidente Macri con 6 líderes en el G20 que va a tener entre el sábado y el domingo en busca de inversiones, todos esos países que han invertido en la Argentina también, generalmente tenemos o balanza desfavorable o ellos están en una situación más vendedora que compradora, ¿no? Porque hay una crisis internacional. Es una situación compleja para la Argentina. Eduardo, te tengo que despedir, pero necesito preguntarte si Temer va a obtener allí en China ese apoyo internacional que está buscando para ayudarlo a sostener esta situación en Brasil. Yo creo que se lo va a mirar con desconfianza al principio. Creo que Temer va a tener que demostrar primero lo que quiere hacer para luego obtener el apoyo, es decir, no es a la inversa. Y hay mucha expectativa de cuáles son las primeras decisiones. Ya Michel Temer había tomado decisiones muy separadas del tema populismo, más cercanos al liberalismo, e inclusive ya intentando de alguna manera hacer cambios en el tema laboral, cierta flexibilización, por lo cual si va en ese camino, quizás pueda congraciarse con las grandes potencias, pero a nivel regional se va a apartar mucho. Bien, Eduardo Martínez, te agradecemos como siempre tu contacto con nosotros y volvemos a molestarte en cualquier momento. Un abrazo a todos.